Hermanos, estamos siempre en nuestro estudio del libro Apocalipsis y hemos estado viendo alguna pequeña introducción referente al capítulo número 5, y para ello hemos estado hablando acerca de unos aspectos relacionados con la creación del hombre. Estuvimos viendo también la posición de hermano que tuvo Satanás. Luego, hermano, también hemos estado hablando acerca del Señor Jesucristo, cómo Él se sentó a la diestra del Padre. Y ahora, hermano, estuvimos viendo la vez anterior algo relacionado con lo que es la Trinidad. Esto es, hermano, algo como para poder reforzar lo que vamos a ver, hermanos, en el libro de Apocalipsis, capítulo número 5. Vamos a ver, hermanos, algunas cosas que quizás sean nuevas, pero relacionado con lo que estamos hablando acerca de la introducción del capítulo 5, pues va a ser un poco más fácil. Entonces estuvimos, hermano, viendo la vez anterior, ¿verdad? Acerca del libro de Génesis. Libro de Génesis, capítulo número 18. Vamos a buscar para poder continuar con la lectura que nos habíamos quedado la vez anterior. Génesis, capítulo número 18, y estamos viendo ahí en ese capítulo, hermano, lo que es cuando el Señor se le aparece a Abraham, hermanos, y ahí vimos, ¿verdad?, algunos detalles interesantes la vez anterior. Vamos entonces, hermano, nos habíamos quedado la vez pasada con lo de su esposa, la esposa de Abraham, con Sara. Y vamos a leer entonces, hermano, del verso número 8 del libro de Génesis, capítulo 18, que dice de la manera siguiente: tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Y está hablando en plural, delante de ellos. Y él se estuvo con ellos, ¿verdad? Nuevamente el plural, debajo del árbol, y comieron, ¿verdad? Y comieron. Bien interesante, hermano, aquí, ¿verdad? Hagamos una pausa pequeñita. Cuando habla de que tanto como, hermanos, Abraham y los tres varones, ¿verdad?, que los tres varones era Jehová, hermanos, dice la escritura que comieron. Ahora, es bien notorio, ¿verdad?, ver de que Dios aquí, hermano, a las tres personas, los tres varones, hermano, adoptan, ¿verdad?, una forma física, ¿verdad?, como para presentarse delante de Abraham. Bueno, me imagino yo una forma física, y para poder también, bueno, probar el alimento que Abraham estaba preparando. ¿Cómo es eso? Bueno, eso es realmente algo, es un misterio, ¿verdad? Es un misterio. Como también, como dice la escritura que leíamos la vez anterior, que, hermanos, por ejemplo, yo lo mencioné la vez pasada, que cuando entraba un forastero, alguien extraño a un pueblo, ¿verdad?, existía esa amabilidad de invitar al forastero que entrara a la casa, que durmiera, descansara y que se fuera al siguiente día. Si andaba animales, se les daba de comer a los animales, se le lavaba los pies al forastero, se le atendía, se le daba un cuarto por ahí, un espacio para que pudiera dormir. Entonces dice la Biblia que muchos, ¿verdad?, sin saberlo, albergaron, ¿verdad?, ángeles. Entonces eso quiere decir que esos ángeles, ¿verdad?, estaban con un cuerpo físico humano en ese momento, y que pues a simple vista uno no podía distinguir, ¿verdad?, que era un ángel quien estaba ahí. Ahora, ese es un misterio tremendo. Por ejemplo, cuando nosotros vemos que, hermanos, que el Señor resucitó, ¿verdad?, se recuerdan que se le apareció a sus discípulos. Por ejemplo, se recuerdan que dice la escritura que había unos discípulos que estaban pescando, y que, hermano, en ese momento el Señor estaba a la orilla y los llamó a ellos. Entonces dice la Biblia que uno de ellos, ¿verdad?, hermanos, lo logró ver desde lejos que era el Señor. ¿Quién era? ¿Lo ha leído?
esa parte, y que cuando vio que era el Señor, hermano, inmediatamente se lanzó al agua y empezó a nadar hasta que llegó donde estaba el Señor. Entonces dice la Biblia que después los otros discípulos hicieron la barca a la orilla, ¿verdad? Y esa noche comieron, y el Señor ya había resucitado. Comieron, ¿verdad? El Señor ya había resucitado. Entonces, hermano, eso es un misterio, ¿verdad? ¿Quién fue el que se lanzó al agua? ¿Seguro? Los veo un poco asustados a los otros. ¿Sí? ¿No? Juan, Mateo, Marcos, Lucas, Judas. ¿Qué dicen los demás? Bueno, fue Pedro, ¿verdad? Fue Pedro. Le voy a tener que dejar más tareitas, ¿verdad? De un miércoles para otro para que vengan más afilados con la palabra de Dios. Hermano, fue Pedro fue el que se lanzó, hermano, vivió. Entonces, hermano, aquí, ¿verdad? Estamos viendo que los tres varones, ¿verdad? Que son el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, ¿verdad? Son visibles a Abraham, hermanos, se sientan a comer con él. Están comiendo ahí en ese momento. Verso número 9. Entonces vienen ellos y le dijeron, ¿verdad? ¿Dónde está Sara, tu mujer? Y él, ¿verdad? Bueno, verso 9 dice que, y dijeron, ¿verdad? Ahí está el plural otra vez, son tres. ¿Dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces verso 10 dice, entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba, ¿verdad? Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él, y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Entonces verso número 12 dice que Sara se rió, dice, pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Verso 13, entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara, diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Verso 14, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Verso 15, entonces Sara negó, diciendo, no me reí, porque tuve miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Verso 16, y los varones se levantaron de ahí, bueno, plural no. Los varones se levantaron de ahí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolo. Y Jehová dijo, mire, ahora ya no son los tres varones, ahora vuelve otra vez la expresión. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová, ¿verdad? Ahí está otra vez la palabra, Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Dice el verso 22, y se apartaron de ahí los varones, ¿verdad? Otra vez, de Jehová ahora se pasa a los varones. Entonces dice, y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Verso número 23, y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor de los 50 justos que estén dentro de él. Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo, dice, con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra, vea la expresión que está ahí, juez, que la letra J está en mayúscula. ¿A quién se está refiriendo? Se está refiriendo a, bueno, ¿verdad?
al Padre, a Dios, ¿verdad? Hay una forma así general, hermanos. Dice, está hablando, verso número, estamos el 25, dice, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Verso 26, entonces respondió Jehová: si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor de ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí que ahora he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Ahora, ¿qué nueva expresión se ocupa acá? Abraham ocupa otra expresión diferente. ¿Cuál es? Para referirse a Dios. Señor, ¿verdad? En un capítulo, vea la variedad de expresiones que estamos encontrando. 3 varones, ¿verdad? Jehová, Señor, juez. Verso 27, y Abraham replicó y dijo: he aquí que ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizás faltarán de los 50 justos, 5, destruirás a aquellos 5 toda la ciudad. Y dijo: no la destruiré si hallare ahí 45, dice. 45, verso 29, y volvió a hablarle y dijo: quizás se hallarán, dice, allí 40, y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi Señor si hablare, quizás se hallarán ahí 30, y respondió: no lo haré si hallare allí 30. Y dijo: he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallaran allí 20, no la destruiré, respondió: por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi Señor si hablare solamente una vez, quizás se hallaren ahí 10, no la destruiré, respondió: por amor a los 10. Y Jehová se fue. Ahora vuelve la expresión Jehová. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham se volvió, dice, a su lugar. Amén. Ahí termina el capítulo número 18. Entonces, hermanos, vemos que la Trinidad está presente con Abraham, pero está adoptando diferentes nombres, ¿verdad?, que son comunes en toda la Biblia. Ahora, el propósito de hablar de todo esto es por qué razón. Porque en el capítulo número 5, bueno, si en los otros capítulos, ¿verdad?, la Trinidad no estuvo un poquito estuvo un poquito difícil, hermano, en el capítulo número 5 de Apocalipsis va a estar un poco más fuerte, más complicado. Entonces, aquí en un capítulo estamos viendo que la Trinidad, ¿verdad?, se habla como juez, se habla como Señor, se habla como 3 varones, se habla como Jehová, ¿verdad?, se habla en plural. Entonces, hermano, están presentes ahí. Ahora, ¿por qué razón, hermanos? Bueno, esta es una cosa bien interesante, ¿verdad?, y me lo dijo mi esposa. A veces, hermano, en la Biblia, ¿verdad?, aparecen esa expresión, 2 varones, ¿verdad?, o un varón, pero cuando habla de 3 varones, esos 3 varones es la Trinidad. ¿Verdad? Cuando habla de un varón, o habla de 2 varones, o habla 4 o 5, muchos varones, es otra cosa. Pero en esta cosa, ¿verdad?, cuando habla de 3 varones, ¿verdad?, esa es la Trinidad. Esa es la señal, hermano, que le corresponde únicamente, ese número le corresponde únicamente, hermano, a lo que es la Trinidad. Entonces, es bien interesante ver cómo en un capítulo, ¿verdad?, una muestra de la Biblia, de toda la Biblia, encontramos, hermano, diferentes, ¿verdad?, expresiones para referirse a lo que es la Trinidad. Capítulo 5 de Apocalipsis está cargado, ¿verdad?, está bastante cargado de eso. Entonces, yo la vez pasada le mencioné, le pinté un escenario donde, hermano, el mismo personaje se ponía, ¿verdad?, o digámoslo así, un disfraz, y aparecía, actuaba, ¿verdad?, regresaba, volvía a aparecer con otro disfraz, pero era la misma persona. Ahora, en el capítulo 5 se va a poner un poquito más difícil. ¿Por qué razón? Porque, hermanos, esa persona que está ahí, lo voy a decir así, ¿verdad?, con un disfraz, también esa misma persona, como que hubiera un duplicado, está presente ahí con otro disfraz. Entonces,
Entonces usted va a decir, es la misma persona con diferentes disfraces, duplicada, como que tuviera un gemelo. No, no es que tiene gemelo, ¿verdad? La narración, hermano, en el capítulo número 5, ¿verdad? Se mira así, pero por esa razón estamos, hermano, viendo una dosis muy fuerte de la Trinidad antes de ver el capítulo número 5 de Apocalipsis, para que nos sea un poquito más fácil. Amén. Amén. Entonces, hermano, aquí Génesis 18, ¿verdad?, habla de eso. Vámonos al libro de Jueces. Vamos a ver otro ejemplo que habla acerca de la Trinidad. Más adelante está el libro de Jueces. Diga. Sí. Sí. Uh-huh. Sí, ahora, ahí, ¿verdad? Como decía, cuando se hacen presentes tres en la Trinidad, ese número le corresponde solamente a Dios. No lo puede compartir con nadie más. Ese número exclusivo para Dios, y habla de la Trinidad. 3, 3, 3, 3, 3. Ahora, en el caso, ¿verdad?, cuando llegan a la casa de Lot, ¿verdad?, llegan dos, ¿verdad? Ese número no se aplica a la Trinidad. Y ahí viene específico, aquí dice que son ángeles, ¿verdad?, que son ángeles. Ahí es ángeles, 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 ¿verdad? No es la Trinidad. Cuando se refiere a tres, está refiriéndose a la Trinidad. Pero cuando son dos, bueno, hay veces que, por ejemplo, se habla de un varón, ¿verdad? Y puede ser el Señor Jesucristo o puede ser un ángel, pero se especifica ahí, ¿verdad? Pero como en este caso, que se habla de dos y se hablan que son ángeles, 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 ángeles. Uh-huh. Sí. ¿Perdón? Sí. No. Cuando se dice Jehová, la palabra Jehová, ¿verdad?, está implicando los tres, a la Trinidad. Jehová es algo que implica a los tres, ¿verdad? A los tres. El original, ¿verdad?, se refiere a tres, ¿verdad? Jehová se refiere a tres. Están tres presentes. Entonces, ¿verdad?, el capítulo 18 termina la historia, ¿verdad? Y después, ¿verdad?, que aparecen aquellos dos ángeles y aparece con Lot, ¿verdad?, y que los sacan a Lot, hermanos, son ángeles, 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 ¿verdad? Son ángeles. Aquí hay tres varones, hay dos varones. Tres varones se refiere exclusivamente a la Trinidad. Dios no puede, hermano, en ningún momento, ¿verdad?, prestar el número 3 a otros, ¿verdad? Él siempre lo va a tener. ¿Por qué? Porque cuando está el número 3 presente, está haciendo énfasis que ahí está la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Sí. ¿Me decía algo, Jenny? Sí. Sí, bueno. Sí, ok. Bueno, aquí se apartaron, dice, de Abraham, ¿verdad? El verso. Sí, se fueron. Aquí está. Sí, ahora dice el verso, estamos en el verso 18, no. Sí, la conversación. Ahora, vea por ejemplo, estamos en el verso número. Bueno, espérame, que estoy aquí en Jueces. Vámonos a Génesis. Génesis 18, aquí está. Bueno, dice, y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham se volvió a su lugar. La historia ahí se terminó, ¿verdad? ¿Dónde? Sí, ahora,
Y se apartaron de ahí los varones, ¿verdad? Y se fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿verdad? ¿A quién se acercó Abraham? A Jehová. Ahora, aquí, hermano, cuando habla de los varones, ¿de qué varones venimos hablando anteriormente? Sí, sí. Ahora, sí, para despejar esa duda, ¿de qué varones venimos hablando? O sea, desde que comenzamos el capítulo 18, venimos hablando de unos varones. ¿De quiénes son esos varones? Es la Trinidad, ¿verdad? Son 3 varones. Entonces, la conversación viene caminando, entonces el pensamiento que se trae es de 3 varones de la Trinidad. Vienen los tres. Entonces, luego dice aquí, ¿verdad? descender y recordemos aquí, verso 21, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones. Ahora, ¿estos varones quiénes son? Ese es el Señor, ¿verdad? La conversación se termina, como que hubiera una pausa ahí, y luego y se fueron hacia Sodoma. Pero Abraham todavía seguía en la presencia del Señor. Ahora, la presencia, ¿cómo podemos? Bueno, hay unos versos en la Biblia que hacen énfasis acerca de esto. Por ejemplo, me estoy tratando de acordarme de algún texto. El caso es este, que en la conversación que traen, ¿verdad? Dios está ahí, pero cuando se termina la conversación, ¿verdad? Lo que está dando a entender acá es más que todo quizás como un aspecto espiritual, digámoslo así de esa manera, que pues era, ¿verdad?, difícil que Abraham se separara de la comunión, ¿verdad? No de la comunión en este caso, sino de la misma presencia de Dios. Como por decir un ejemplo, ¿verdad? Nosotros estamos en un culto acá, ¿verdad? Estamos acá en un servicio, entonces, ¿verdad?, entendemos que estamos delante de la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces, al retirarnos, mi pregunta es, ¿nos separamos de la presencia de Dios? No, ¿verdad? Entonces, ese texto está dando a entender, ¿verdad?, una cosa aquí que estamos, ¿verdad?, como quien dice, estamos enfocados exclusivamente a eso. Pero cuando nosotros salimos del templo, allá afuera, pues no andamos cantando, no andamos con el pandero, ¿verdad?, ni tampoco vamos caminando y leyendo la Biblia. Tenemos que hacer otra actividad, bueno, manejar, bajarnos o hacer una llamada por teléfono o algo, y nos alejamos del templo. Ahora, ¿estamos ya afuera de la presencia de Dios? No. Entonces, ese mismo cuadro, ¿verdad? Ese mismo cuadro, hermano, está ocurriendo acá. Hay algo semejante, por ejemplo, el caso de Elías, hermanos, cuando Elías estaba dentro de la cueva, que estaba, hermanos, estaba ahí un poquito desanimado, y que, hermanos, Dios llegó allá, ¿verdad? Él le mandó los cuervos y hablaba con él. Entonces, hermano, hay algo ahí, ¿verdad? Hay algo ahí que como que cuando están conversando, pero cuando termina la conversación, no es que, hermano, no es que en ese momento se produce un aislamiento, ¿verdad?, literal, ¿verdad?, fuerte, 100%, de que ya Dios está allá y yo estoy aquí y ya no tenemos nada aquí, sino que, hermano, el ambiente todavía, hermanos, a pesar de que la comunicación no se está ya, ¿verdad?, prosiguiendo acá después del verso 22, hermanos, todavía, ¿verdad?, el ambiente, hermanos, da la sensación de que Dios todavía está ahí presente. No podemos en este momento, hermano, introducir, ¿verdad?, dejar a Dios
por otro lado y traer de otro extremo, hermanos, ángeles, porque los ángeles hasta este momento, ¿verdad? Verso 22, no están presentes, ¿verdad? Están presentes, ¿quiénes, hermano? Solamente los 3 varones. Entonces no podemos, hermano, introducir, ¿verdad? Jalarlos por otro lado, porque ellos no aparecen en el escenario. Aparecen, hermano, allá en el capítulo número 19, que dice que entonces llegaron 2 ángeles, ¿verdad? Ahí hay 2 ángeles, hermano, hay 2 ángeles, hermano, que llegan, ¿verdad? A Sodoma, dice exclusivamente, y que van hacia donde estaba Lot. Ahora, si usted se va al verso número, hermanos, verso número 16, capítulo 19 de Génesis, hermanos, verso 16. Leamos el verso 15. Aquí, y al rayar el alba, dice, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma a tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcan el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones, dice, los varones. Ahora, aquí vuelve a usar lo que le mencionaba, los varones, para la Trinidad se ocupa la misma expresión varones. En este caso, ¿verdad? Los ángeles que llegan a sacar a Lot, hermano, se ocupa también la misma expresión, varones. Ahora, ¿cuál es la diferencia? En que aquí son 2 y la Biblia especifica ángeles, y allá son 3, ¿verdad? Y hermanos, y es exclusivamente ese número, es exclusivamente para la Trinidad. Donde esté el número 3, hermano, varones, es la Trinidad presente. Dios no puede prestar ese número a ningún otro, no lo puede prestar, hermano. Eso sería una falta, ¿verdad? Grave de interpretación, hermanos, o que Dios, ¿verdad? Prestara su número, hermanos, a un ángel o a los seres humanos. Hermano, ese número es exclusivo de él, no le pertenece a nadie, ¿verdad? No le pertenece a nadie. Entonces, hermano, es el verso 22, ¿verdad? Que los varones se fueron, ¿verdad? Entonces, pero Abraham, el ambiente espiritual con Abraham, hermanos, él todavía continuaba delante de la presencia de Dios. Entonces, aquí es lo que estamos viendo acá, es lo que le acabo de mencionar. En el capítulo número 5 Apocalipsis, usted me va a decir, cuando hablemos del escenario, el capítulo número 5, usted va a decir, hermano, por decir algo, en el escenario, hermano, pero aquí está Dios. ¿Y cómo es que también está por acá? No puede estar 2 veces presente en un escenario. Entonces, por eso es que estamos viendo acá que la Trinidad, hermanos, tiene esa en la Escritura, ¿verdad? Hasta en un mismo verso, como está acá, se presenta en 2 maneras. Entonces, allá en el capítulo número 5, cuando lo leamos y lo veamos, ¿verdad? No nos extrañemos, porque desde allá les estamos viendo esta introducción, hermano, que la Trinidad, ¿verdad? Se puede presentar en un mismo capítulo, en un mismo evento, en una misma presentación de una cosa y de otra cosa, y están las 2 cosas ahí presentes. Dios hace eso, ¿verdad? Dios hace eso. Entonces, aquí no podemos decir, ¿verdad? No, es que Dios está aquí de este lado y del otro lado tiene que hacer otro. No puede ser otro, no hay otro, ¿verdad? Es Él mismo, es Él mismo. Entonces, el capítulo, el verso 22, ¿verdad, hermanos? Es una gota o un botón, ¿verdad? De muestra de lo que nos vamos a encontrar a partir del capítulo número 5 de Apocalipsis. Es algo que, hermanos, es difícil, hermanos, de entenderlo, ¿verdad? Por la forma en que está escrito. Pero la forma en que está escrito, ¿verdad? Hace que uno, hermanos, en primer lugar usted tiene que detectar, esto es Trinidad y esto es Trinidad. Entonces los 2 están ahí, la Trinidad está presente, ¿verdad? Que la forma en que está escrito, ¿verdad? Le da la impresión que hay 2 distintos en un mismo lugar. Entonces dices, no puede la Trinidad estar aquí y la Trinidad también estar acá. No, ¿qué está pasando? Entonces uno se quiebra la cabecita, ¿verdad? No lo entiendo. Pero Dios, hermano, la forma de redactar
ese evento, ¿verdad?, lo pone de esa manera, con dos nombres diferentes, pero Él está presente. Como aquí, ¿verdad? En un mismo verso habla de los 3 varones y en un mismo verso habla de Jehová. Diga. Porque aquí en el 20 dice, entonces Jehová les dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más el pecado que ellos se han agravado en este. Sí. Dice, descenderé ahora, dice Jehová. Uh-huh. Entonces aquí está, ¿verdad? Descenderé ahora y veré si ha consumado su obra de un clamor que ha venido hasta mí y no lo sabré. Ahora, en ese momento, sí, en ese momento, ¿verdad?, Dios no iba a destruir a Sodoma. O sea, en ese momento Él no iba a destruir a Sodoma. O sea, en ese momento la conversación era con quién, con Abraham. Ahora, ¿quién iba a destruir a Sodoma y Gomorra? Mire, aquí hay, ¿verdad?, algo bien interesante. ¿Quién era el que iba a destruir a Sodoma y Gomorra? Pero ¿quién fue el que destruyó? Cayó fuego del cielo, pero ajá. Ahora, cuando dice, ¿verdad?, descender, en ese momento, ¿verdad?, Dios está hablando con Abraham. Bueno, ya sea los 3 varones, ya sea Jehová, ya sea el juez, ¿verdad?, ya sea Dios, está hablando con Abraham ahí. En ese momento, ¿verdad?, no iba él a destruir. Bueno, en ese momento ellos se separaron. Después, ¿verdad?, aparecen los 2 ángeles, ¿verdad? Entonces ese descenderé, ¿verdad?, es es futuro, ¿verdad? No es que en ese momento lo iba a destruir. O sea, iba a ser más adelante. Pues obviamente recordemos el águila, ¿verdad?, que mora en las alturas. Entonces cuando Dios habla, ¿verdad?, habla de que Él está en lo alto y que de lo alto, ¿verdad?, Él va a descender. Entonces esa expresión que dice descenderé, ¿verdad?, es exclusivamente de la Trinidad que está en las alturas. No lo puede usar, hermano, ningún otro personaje, ¿verdad?, más que solamente la Trinidad. Entonces descenderé. Diga. Sí. Excelente. O sea, la forma, ¿verdad?, en que habla, pareciera como que, o sea, hablando de Dios a hombre, ¿verdad? Y si usted lee muchos versos de la Biblia, pareciera como que Dios no lo sabe o como que no lo mira, ¿verdad? Pero Él utiliza esa forma, hermanos, cuando habla con nosotros los humanos, ¿verdad? Pero Él en sí, Él no necesita, ¿verdad?, ir a ver, necesita que tampoco le cuente. Él lo conoce y lo sabe todo. Pero en la forma de hablar con los humanos, ¿verdad?, ocupa esa terminología, ¿verdad?, que da impresión, pues, que Dios lo va a hacer más adelante y que va a investigar y que va a indagar. Entonces que finalmente, ¿verdad?, Él va a venir con el reporte, ¿verdad?, y nos va a decir, ¿verdad?, es imposible, el pecado es muy grande. Entonces Él va a tomar la decisión, ¿verdad? Es decir, Dios lo hace como que fuera también un humano, ¿verdad?, que tiene que ir a ver, que tiene que ir a investigar, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque si Dios nos dice a nosotros, ¿verdad?, aparece de repente, bueno, no a nosotros, ¿verdad?, si Dios aparece de repente a Abraham y dice, Abraham, voy a destruir Sodoma y Gomorra, así que hacete a un lado que ahí va el fuego. Entonces Abraham, ¿verdad?, se quedaría, Dios, pero espérate, ¿ya vistes? O sea, ¿ya investigaste? ¿Verdad? ¿Qué tan grave es la cosa? Pero espérate, no puedes tener una pausa, no podemos, ¿verdad?, ver si tal vez te arrepientes y haces otra cosa. O sea,
¿qué es el término que nosotros usamos? ¿Verdad? Mira, ¿verdad? Investiga, ¿verdad? Tráeme un reporte, dame a entender a mí, dame la seguridad, ¿verdad? Que tú ya vistes, ya oíste, ya investigaste. Entonces, dame a mí ese reporte para que entonces yo esté tranquilo, ¿verdad? De que tú ya lo investigas. Entonces, hermano, aquí vemos, ¿verdad? Que Abraham no sabía si en realidad habían justos. Entonces Abraham estaba, como quiero decir, al azar, ¿verdad? 40, 50, 30, 25, 10, 15, hermano. Entonces, ¿verdad? Pero Dios sí lo sabía. Entonces, en ninguno de esos números, ¿verdad? Dios, ¿verdad? Indagó, pues obviamente lo sabe, que no había ningún justo. Entonces Abraham se dio por vencido. Ahora, hermano, Dios no necesitaba entregarle un reporte a Abraham y decirle: no hay 50, no hay 45, no hay 30, no hay 20, no hay ni 10. Más sin embargo, Dios lo hizo. ¿Por qué lo hizo? ¿Verdad? Porque se puso al nivel de humano, ¿verdad? Al nivel de humano para poder tener ese tipo de conversaciones. Es, hermano, Dios rebajándose al nivel de humano para hablar entre los humanos. Pero si, hermano, ¿verdad? No, si nosotros nos ponemos a la altura de Dios, hermano, no necesitamos ni tan siquiera preguntarle, ya lo sabe él todo. Sí, exactamente. Bueno, adoptó, ¿verdad? Y yo lo dije ahí, ¿verdad? Bueno, creemos, ¿verdad? Como un misterio, ¿verdad? Como el Señor Jesucristo, cuando resucitó, se sentó con los discípulos a comer pescado frito, ¿verdad? Y con limón, una ensaladita, ¿verdad? No estaba la gripe para comer carne asada, pero comieron del pescado fresco que habían atrapado los discípulos. Entonces, ¿verdad? Adoptaron ellos esa posición física. Como también yo mencioné, ¿verdad? Que mucha gente albergó, hermanos, forasteros que eran ángeles, ¿verdad? Hermanos de esa con cuerpo de humano, ¿verdad? Hoy en los pueblos la costumbre es de que si ven a alguien que no vive ahí, lo matan. Entonces, ¿verdad? Si alguien que no vive en ese pueblo entra a ese pueblo, ¿verdad? ¿Qué le dice a la persona que quiere buscar? Mira, espérame en la salida, ¿verdad? Y no te despegues de mi lado, porque si me quieren hacer algo, tú les vas a decir: no, él es mi amigo, él es mi hermano, él es mi papá, él es mi familiar, no le hagan daño. Entonces no lo tocan. Bueno, entonces anda contigo, también no lo tocamos. Pero si alguien entra solo a esa ciudad, lo matan. Los tiempos han cambiado, ¿verdad? Que usted va a ver a alguien ahí por bueno o cara mala o cara buena, no, hay que ver, que rebusque para dónde se va. Yo no lo estoy metiendo en la casa, ¿verdad? Los tiempos han cambiado definitivamente. Entonces, hermano, aquí este verso 22, ¿verdad? Es una como dijo el hermano Jaime, exactamente, es una muestra de que esto se va a repetir en el capítulo 5 en adelante, hermanos. Porque vamos a ver, hermano, en el capítulo 5 un escenario donde dice una figura aquí y la figura es Dios. Y aparece otra figura y es Dios también. Y es también, hermano, Dios. Entonces, pareciera que como que en ese momento, ¿verdad? Se torna en varias personalidades. Como aquí en este caso, del verso 22 del capítulo 18 de Génesis, solamente hay dos personalidades: la de los varones, tres varones y la de Jehová, hermano. En Apocalipsis capítulo 5 aparecen hasta 3 veces, hermano, en el mismo escenario. Ahí va a estar un poquito más difícil, pero ya nos estamos entrenando. Gracias por la observación, hermano. Gracias por la observación. Entre más versos veamos, vamos a ir, hermano, ¿verdad? Viendo este aspecto nuevo de la Trinidad, cómo se manifiesta. Entonces, vámonos a Génesis capítulo 13. Jueces 13, hermano, ahí vamos a ver algo interesante. Jueces capítulo número 13, verso 1 nomás. Jueces 13, 1. Aquí solamente, hermanos, se ocupa, ¿verdad?, la palabra Jehová.
solamente es para hacer referencia a la palabra Jehová nomás. Jueces 13:1. ¿Lo tiene? Sí, amén. Dice: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Aquí solamente es para hacer énfasis de la palabra Jehová, ¿verdad? Que a veces es Dios, a veces es hermanos, los tres varones y Jehová, no más eso. Vámonos a Isaías, libro de Isaías, capítulo número 9. Más adelante tenemos a Isaías. Adelante los Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, y después de Cantar de los Cantares encontramos los libros proféticos. Después de Cantar de los Cantares, hermanos, comienzan los libros proféticos del Antiguo Testamento. El primer libro profético es Isaías, del profeta Isaías. Isaías capítulo número 9. Aquí vamos a tener que leer todo el capítulo 9. ¿Lo tienen? Amén. Leamos el verso 1 en adelante. Dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra, dice, de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar y de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Verso 2: el pueblo que estaba en tinieblas, dice, vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Verso 5: porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Verso número 6: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz, dice, no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Veamos algo que está aquí presente. Esto que está aquí narrándose, hermanos, ¿qué versículos de los que usted leyó, hermanos, le suenan conocido, que se repiten en el Nuevo Testamento y que están relacionados con Jesucristo? Del verso 1 hasta el verso 7 que hemos leído, ¿qué versos les suena conocido que hermanos, aplican ya en el Nuevo Testamento directamente a la persona de Jesucristo? Esta es una manera de interpretar, ¿verdad?, las profecías del Antiguo Testamento. Esta manera de interpretar las profecías del Antiguo Testamento era lo que los sacerdotes se les dificultaba para poder, hermanos, entender, comprender la manera en que Dios había hablado. Entonces, cualquiera que lee esta profecía del verso 9, del verso 1 del capítulo 9 de Isaías hasta el verso número 7, piensa que todos esos versos están enfocados o dirigidos, todos los versos, los 7 versos, hacia otra cosa. Pero de esos 7 versos, hermano, ahí, ¿verdad?, ocurrió un evento, pero dentro de ese evento Dios, ¿verdad?, metió, ¿verdad?,
unos versos. Y esa profecía, ¿verdad?, de esos versos estaban escondidos sobre otra profecía. Mire cómo es esta cosa. Una profecía cubriendo otra profecía, ¿verdad? Y se entiende la primera, pero la segunda profecía está ahí escondida, debajo de la primera. Y esa profecía que está escondida, estaba escondida dirigiéndose al Mesías venidero. Ahora, Dios, hermano, ¿verdad?, en su manera de hablar, no lo puso como la primera profecía bien claro, lo tuvo que esconder debajo de la primera. Entonces, esa parte de interpretar las profecías es lo que los sacerdotes no comprendían, no entendían, ¿verdad? Porque, hermanos, los escritos, ¿verdad, hermanos? Tenía que acomodarse, como dice la Biblia, hermanos, lo espiritual a lo espiritual y lo terrenal a lo terrenal. Pero ¿dónde estaba lo espiritual? ¿Dónde estaba lo terrenal? Esa era la parte difícil de los sacerdotes, que esa parte no la podían encontrar. Por eso es que, hermano, a ellos, ¿verdad?, no les cabía en la mente de que Jesús fuera el Mesías, ¿verdad? Porque lo que se hablaba de él estaba bien escondido. Entonces, hermano, era bien difícil, ¿verdad?, para ellos decir, aquí está hablando el Mesías. Aquí no está hablando el Mesías, aquí está hablando del evento que ya pasó, pero aquí está hablando el Mesías. Entonces, esa diferencia entre uno y lo otro, ¿verdad?, no lo podían ellos detectar. Entonces, esa fue la confusión que hubieron. Ahora, después, hermano, que el Señor, ¿verdad?, aparece en su ministerio, muere, resucita, es ascendido a los cielos, entonces sus discípulos, ¿verdad?, hacen referencia a muchas partes del Antiguo Testamento, pero no hacen referencia a todo el párrafo completo. Hacen referencia solamente a los textos, a los versículos donde ahí hablan del Mesías. De aquí, este que está antes no, este sí, este no. Y eso es lo que extrae y lo presenta en el Nuevo Testamento y dicen, así estaba escrito en los profetas. Entonces, del verso 1 al verso 7, ¿qué textos le suenan comunes que está hablando el Mesías? Veamos, dice el 2. Comencemos, ¿verdad? Sí, muy bien lo que dijeron. Y vamos a comenzar con el 2. Cuando habla del 2, fíjese, ¿de qué está hablando? No. Está hablando, fíjese, está hablando literalmente. No, de una ciudad. Está hablando literalmente de una ciudad. Ahí es literalmente, está hablando literalmente de una ciudad donde el Señor llegó a ese lugar y no hizo muchos milagros. ¿Por qué razón? Bueno, perdón, no, aquí no es esta, ¿verdad? Hubo otra que, hermanos, el pueblo estaba, ¿verdad?, en tinieblas y el Señor no hizo muchos milagros. Pero en este caso, ¿verdad?, aquí, hermanos, aquí sí literalmente el Señor hizo muchos milagros, ¿verdad? Porque dice que, hermanos, esta tierra, dice la primera tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. ¿Quién es Zabulón? ¿Quién es Neftalí? Es una de las tribus. Es una de las tribus. Recordemos que Israel estaba seccionado todito, ¿verdad? Cada tribu tenía su propia tierra. Y ahí estaban todos, ¿verdad?, con su pedacito de tierra. Entonces, aquí esta profecía, hermanos, del capítulo 9, verso 2, se cumple literalmente. Se cumple. ¿Qué otra más? Habíamos mencionado el 4, ¿verdad? Era el 6, sí. Porque un niño nos es nacido. Ahí está, hablando del Mesías. Ahora, ¿cómo se va a llamar el Mesías? Está ocupando, dice, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, hermano, y se llamará su nombre admirable, consejero. Mire, el Señor Jesucristo está teniendo el título de, también, como Dios fuerte.
Dios fuerte. A veces podemos decirle Dios fuerte al Señor Jesucristo, Dios fuerte también al Padre. Dios fuerte, Padre eterno, mire. Bueno, entonces, ¿cómo es eso pues? ¿Es Dios o es hijo? ¿Es padre o es hijo? Aquí ya dice Padre eterno. ¿Cómo explicamos ahí la Trinidad? Príncipe de paz. Bueno, príncipe de paz pues es más aceptable, pero hermanos, está ocupando el término Padre eterno. Hermano, ¿cómo nos defendemos ante esa pregunta? ¿Qué texto, hermanos, nosotros extraemos de la palabra de Dios para decir, es válido que también el Señor Jesucristo se le diga Padre eterno? Exacto. Hay un texto, ¿verdad?, en Juan, y creo que lo vamos a ver, donde dice, ¿verdad?, yo y mi Padre, uno son. Yo en Él y Él en mí. Y con la otra que dice, ¿verdad?, me ves a mí como que lo ves a Él. Felipe, exacto. Muy bien, muy bien. Entonces, hermano, ¿verdad?, aquí, ¿verdad?, usted dice, bueno, si usted no lee, ¿verdad?, el principio del verso 6, sino que se va directo donde dice Dios fuerte, usted puede decir, es el Padre. Pero hay que leerlo, lo que dice antes. Y lo que menciona antes es de que está hablando de un niño, del principado. Un hijo no es nacido. Entonces es el Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que a veces el Padre, a veces el Hijo adopta el nombre del Padre, se lo presta, ¿verdad? Entonces, eso, hermano, lo que estamos viendo acá en Apocalipsis, lo vamos a ver muchas veces. Entonces no nos vayamos a confundir. Y si este es el Padre, no, es el Hijo, no. ¿Y quién es pues para que no nos pase esa situación? Entonces aquí vemos este ejemplo, ¿va? Luego, verso número 7, está hablando de qué cosa, lo dilatado de su imperio y la paz dice no tendrá límite, está ocupando un término, el trono de ¿quién? El trono de David. Ahora, el trono de David, hermanos, ¿dónde está el trono de David? Leamos, dice, verso 7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Está mencionando el trono de David. Mire, habla de un niño, y este es el punto lo que yo les dije desde un principio, no dice quién es el nombre. Un niño, ¿verdad? Los sacerdotes leían la profecía y dice, un niño, ¿quién será el niño? ¿Será Julio? ¿Será Mauricio? ¿Será mi hijo, el de la vecina? ¿Quién será? A saber quién será. Dios nos reveló el nombre, no dijo Jesús, ¿verdad? Ahí está oculto. ¿Quién es ese nombre? No se sabe. Pero, hermanos, viene dando pistas, ¿verdad? Dice, hay un niño. ¿Quién es ese niño? No lo sabemos, pero empieza a hablar Dios, ¿verdad? Y cuando Él está hablando, hay una pista. Menciona el trono de David. Entonces viene usted y asocia. Hijo, hay un hijo y hay un trono de David. De David, ¿quién es el que se va a sentar en el trono de David? Porque eso es lo que está dando a entender acá. ¿Quién es el que se va a sentar en el trono de David? Si la descendencia masculina, hermano, desde David hacia, digámoslo así, el último de los primeros varones que tuvo cada padre que tuvo su primer hijo, el último, ¿quién fue? Fue José. Ahora, José, Dios está hablando aquí de un niño y se está refiriendo a José. No. Entonces, ¿quién es ese niño? ¿Cómo asociamos entonces? ¿Cómo conectamos el niño Jesús con José? ¿Cómo hacemos esos dos cables? ¿Cómo los conectamos para que la corriente pase? Es decir, esa corriente es la profecía.
¿verdad? El texto profético, ¿verdad? Conectando a José, hermanos, con el Mesías, para que entonces digamos, ¿verdad? Ese niño es el Mesías. ¿Por qué? Porque él, ¿verdad? Fue el último varón. Él no tuvo hijo, ¿verdad? Por decir, entonces fue el hijo de Jesús, ¿verdad? Él no tuvo hijo, él fue el último. Entonces es él, ¿verdad? El que se va a sentar en el trono. Ahora, pero ¿cómo conectamos esa parte profética? José con el Mesías, con el niño Jesús. ¿Cómo lo conectamos? Pero ¿cómo? Necesito que me lo parta así, como para que me lo coma así por pedacitos, que así el pan entero me va a atorar. Si tiene un verso, mucho que mejor. Hay un verso. Sí. En la genealogía de Jesús hay un texto que, ¿verdad? Dice, y le voy a dar una pista, según se cree, así dice el texto, según se cree. Entonces ese, ¿verdad? Entre comillas, según se cree, hermanos, es, ¿verdad? La conexión, ese texto es la conexión entre José y, hermanos, el niño Jesús. Y ahí la corriente, hermanos, profética pasa al Mesías. Entonces ahí sí, este niño nos es nacido y se sentará sobre el trono de David. Sí, es Jesús. Pero ¿cuál es el texto? ¿Cómo dice ese texto? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su hijo unigénito para que... No, estamos hablando, tiene que ser de la genealogía, que habla exclusivamente, o bien está en Mateo o bien está en Lucas. Lucas habla acerca de las genealogías. Hay un texto que dice, según se cree, así dice, según se cree. Recordemos, hablemos un poquito de la historia, ¿verdad? Recordemos que José estaba... ¿Cuál era la relación que tenía José con María? Estaban comprometidos. Y... bueno... sí, bueno, para ser el esposo. Estaban comprometidos, ¿verdad? Estaban comprometidos. Ahora, ese compromiso, hermanos, conyugalmente, ¿qué implicaba? No. Vamos a hablar de José y María, ¿verdad? Ellos estaban comprometidos. Ese compromiso conyugalmente, ¿qué implicaba? ¿Cómo se interpreta ese? Porque según la interpretación de que estaban comprometidos para casarse, hermanos, es que aparece el texto, según se cree. Por ese tipo de compromiso, hermanos, aparece, ¿verdad?, ese texto. No le escuché lo último, pero anda cerca. Si me lo dice un poco más fuerte, le puedo decir si estaba bien o no. Pero el compromiso que tenía María con José. Sí, no me lo lea. Veamos esto, después me lo lee. Ya le voy a decir para que me lo lea. El compromiso que tenía José con María, ¿cómo era? Lo voy a decir, quizás me cuesta un poquito explicarlo, pero lo vamos a decir así. Hermanos, el compromiso que ellos tenían, ¿verdad?, entre ellos, era obviamente un compromiso para casarse, pero no había ningún contacto sexual. ¿Estamos? El compromiso, ¿verdad?, no era como los compromisos como de ahora. Dame la prueba y si, pues, vamos a ver, ¿verdad? Exactamente, ¿verdad? Ahora, ese compromiso de palabras era un compromiso muy serio, no como los de ahora, ¿verdad?
está casado y todavía anda por otro lado. Era muy serio. Ahora, recordemos, ¿verdad?, que tanto María como José delante del Señor estaban bien rectecitos. La experiencia que tenía María con los ángeles, la experiencia que tenía hermano José con los ángeles, la experiencia que tenía en los sueños, hermano, Dios le hablaba inmediatamente, ¿verdad? Él sabía que era Dios que le había hablado, no era como un día me dijo ahí un despistado, ¿verdad?, que comió más frijoles que tortilla y le dio un sueño pesado en la medianoche. No, Dios le habló y él sabía exactamente, ¿verdad?, que Dios le había mencionado y tenía que hacer literalmente como Dios le había revelado en el sueño. Entonces, notemos que, hermano, el compromiso, ¿verdad?, implicaba cero sexo, literalmente, ¿verdad? No había nada de eso. Entonces, hermanos, ¿cuándo aparece a María embarazada? No es como las mujeres de hoy en día. ¿Qué te pasó? No sé, y de repente me creció y la están escondiendo. No es como los de hoy en día. Ahora, hermanos, José se dio cuenta que María estaba embarazada. Ahora, María no le dijo a José, mira, no sé, ¿verdad?, como las de ahora. ¿Cómo fue? Estaba dormida quizás, no lo sé, no me acuerdo. Ni tampoco el otro andaba borracho para decir, ese no es mío, ¿verdad? Había, hermanos, había algo de por medio, y es de que el ángel le dijo a María, vas a estar embarazada. Entonces María, pues cuando vio el embarazo, para ella no era nada nuevo. ¿Por qué? Porque ya el ángel le había hablado a él. Ahora, el otro, ¿verdad?, cuando vio la pancita, dijo, te voy a mandar al gimnasio. Y bueno, vio que no rebajaba, dice, bueno, que Entonces, ¿cuál fue la sospecha de José? Que se había acostado con otro hombre, había salido embarazada. Entonces, José, ¿qué hizo? Voy a ir a malmatar al otro que me la quitó. No, ¿verdad? Era prudente, varón prudente. Pocos hacen eso. Bueno, es algo bien duro, ¿verdad? Dice que Dios, mejor me separo, ¿verdad? Y aquí, ¿verdad? No ha pasado nada. De que la conozco a ella no me acuerdo. Entonces la quiso dejar. En el momento que la quiso dejar, le aparece el ángel y dice, un momento, aquí hay algo y te has atrasado, José. Aquí esto está así. Entonces, ¿verdad? Ahí estoy. Ahora, dice la Biblia que en el embarazo, pues José dijo, bueno, ya está embarazada, pues hay que aprovechar, pues de todos modos a mí me van a echar la culpa. Así que, ¿verdad? Dice la Biblia que no la tocó, no la conoció. La palabra de Dios aclara, ¿verdad? No la conoció. Entonces, ¿qué sucede, hermanos? ¿Verdad? Pues él está con María abrazada y María está con una pancita. Entonces, ante el mundo, ¿qué es lo que ha pasado ahí? No esperó la fiesta y se comió el pastel primero. Entonces, pero ellos dos se la tuvieron que aguantar, ¿verdad? Porque en la realidad no era así. Ellos no pusieron, no, que miren, espere, comprenda, es que Dios nos habló. ¿De quién se lo iba a creer? Nadie. Ahora, ellos se quedaron así, ¿verdad? Ahora, entonces, cuando se habla, y ahí sí, me lo puede leer, hermano. ¿Dónde está? Lucas 3, dice 3:23, dice, Ajá. Jesús mismo comenzó su ministerio como de 30 años, hijo según se cree. Ahí está. Mire, Lucas 3:23 dice, según se cree, ¿verdad? O sea, humanamente esto no lo creemos que ha sido de Dios, pero humanamente nosotros le echamos la culpa a José, que ese es hijo de él, ¿verdad? Que se haga cargo. Entonces, ahí que vemos, hermano, viene José, ¿verdad? Entonces interviene y conecta la profecía, agarra al hijo y lo pone en el trono de David. Ahí está. Diga. Sí.
Bueno, sí, Mateo 1, ahí toda esa es la genealogía. Ahí van todos los nombres. Sí. Bueno, de ahí en Mateo, ¿verdad?, está una genealogía. Hay una que aparece de Jesús para atrás y hay otra que aparece desde Adán, ¿verdad? Y cuando habla de Adán dice Adán, hijo de Dios, ¿verdad? Y ahí va para abajo con todos los datos. 14. Sí, ahí van 14. Son 3 14. Aparecen tres generaciones de 14. Sí, yo una vez, ¿verdad?, di una clase, preocupé una pizarra de por aquí hasta por acá para sacar Dios, Adán, y sacar ahí todos los nombres hasta finalmente llegar aquí a Jesús. Es sacar toditos los nombres, ¿verdad?, que aparecen ahí, hermano. Es bien interesante. Algún día vamos a tener una pizarra de ese tamaño para poderlo ver, ¿verdad? Cuando estudiemos Génesis, definitivamente lo vamos a tener que comprar y vamos a sacar esa genealogía de toditos los nombres, ¿verdad? Toditos las generaciones hasta llegar, hermano, hasta a Jesús. Entonces, hermano, ahí aparece eso, ¿verdad? Bien interesante. Estamos leyendo entonces Isaías, ¿verdad?, del 1 al 7. Luego el verso 8, dice: el Señor envió palabra a Jacob, de Isaías capítulo 9, verso 8. El Señor envió palabra a Jacob y cayó en Israel, y lo sabrá todo el pueblo, Efraín y los moradores de Samaria, que con soberbia y con altivez de corazón, dice: los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería, cortaron los cabraigos, pero en su lugar pondremos cedros. Y aquí en adelante, déjenme leerlo más rápido. Bien, hasta ahí, hermano. Con esos versos, ¿verdad? Ya no vamos a leer todo el capítulo de Isaías 9. Hermano, con esos 2 versos, ¿verdad?, que están ahí. No versos, sino que más bien el verso 2, el verso 6 que hemos hablado y el verso número 7. Ahí vemos una profecía escondida debajo de otra profecía, refiriéndose a Jesús. Y lo interesante de acá, ¿verdad?, que también Jesús adopta, ¿verdad?, uno de los títulos de Dios, que es Dios Padre. Entonces, hermano, ahí terminamos Isaías, terminamos acá, ¿verdad? Y para la próxima vez vamos a irnos entonces al Evangelio según San Juan. Ahí vamos a ver los otros casos de la Trinidad, hermanos, reflejados. Leamos solamente un verso, Juan 1:1, para avanzar. Sí, Juan 1:1, ese es rapidísimo. Vamos, Juan 1:1. Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan 1:1. Así rapidísimo, volando. Juan 1:1. ¿Verdad? Dice, ¿lo encontraron? Amén. Dice: en el principio era el verbo. No dice quién es, pues no da el nombre, dice verbo. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Le agregaríamos cuando dijo Felipe, ¿verdad?, muéstranos al Padre. Pues si me ves a mí, ves al Padre. Aquí está un texto que se aplica a Juan 1:1. El verbo Jesús, ¿verdad?, era con Dios y era el mismo Dios. ¿Verdad? Interesante. Juan 10:30. Y hoy sí, Juan 10:30. Y así solo dejamos una cita bíblica para la siguiente vez. Juan 10:30, porque solo es un verso nomás. 10:30. Y aquí está lo que habíamos mencionado, ya lo habíamos repetido varias veces. Juan 10:30. ¿Lo tienen? Amén. Dice: está hablando Jesús, yo y el Padre, uno somos. Juan 10:30. La otra cita, hermanos, si hay bastantes versos, entonces lo vamos a dejar para la siguiente ocasión. Yo y el Padre, uno somos. Amén y amén.